Dios me los bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Beck Rodríguez. Soy el pastor de la Iglesia Nueva Vida aquí en Rogers, Arkansas. Mi esposa y yo, la pastora Anita Rodríguez, y mis hijos Beck y Hannah, hemos estado pastoreando la iglesia aquí por 6 años. Tenemos alrededor de 15 años aquí en el área y estamos muy contentos de servirles. Estamos bien contentos también de poder compartir este tiempo devocional con ustedes. La iglesia, gracias a Dios, han proclamado 21 días de ayuno y oración. Nosotros, cuando comenzó el año, también hicimos el ayuno de Daniel, que fue más bien un pacto que hizo Daniel para no contaminarse con la comida del rey. Un saludo a la iglesia Casa de Gracia, Iglesia del Nazareno en Fairfield, Ohio, que está en Cincinnati. Estamos bien contentos de mandarles saludos. Conocemos muy bien a sus pastores, a la pastora Keila y al pastor Gemo. Ellos son amigos nuestros. Hemos pasado tiempos bonitos, hemos pasado tiempos lindos compartiendo y sobre todo compartiendo la vocación que el Señor nos ha llamado a hacer. Déjeme decirle que a mí me tocó compartirles sobre la carta de Primera de Pedro y estoy bien contento de compartir el capítulo 1 de esta carta. Entonces, ¿qué le parece si abrimos los corazones y le damos gracias a Dios por este momento que podemos pasar juntos en este devocional? Bueno, déjeme darle un poquito de historia. Los especialistas, los teólogos, los historiadores admiten que el material de Primera de Pedro es confesional, hímnico y en su esencia es una carta pastoral. Déjeme decirle, es confesional porque habla sobre unas confesiones que como cristianos hemos compartido desde el inicio de la iglesia. Hímnico porque contiene algunos cantos que podemos nosotros comprender y cantar. Y también es esencial pastoral porque Pedro era un pastor de pastores. El tema principal de todo Primera de Pedro es la dignidad de la vocación y como segundo punto es el valor de la persecución. Voy a hablar un poquito más sobre eso más adelante, pero quisiera comenzar con diciéndoles que Primera de Pedro fue escrita antes de su muerte en el año 65 después de Cristo, durante la persecución de Nerón. Entonces esta carta salió antes de que Pedro muriera y está destinada a los hermanos judíos que habían conocido la fe que Pedro se les anunciaba. La carta va dirigida, como ya los dije, a los forasteros y a los peregrinos. El término que indicaba la situación de los cristianos en ese mundo que estaban compartiendo el mundo, probablemente eran recién convertidos y estaban estos recién convertidos en peligro de abandonar la fe. ¿Suena parecido? Suena mucho a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y Pedro les exhorta a mantenerse firmes, recordando la grandeza de su vocación. Aquellos que el mundo considera forasteros y extranjeros han encontrado un hogar y un llamado en la comunidad cristiana. Amados hermanos de la iglesia Casa de Gracia, déjenme comenzar el capítulo 1, versículo 1, diciendo así en la salutación: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y empieza a hablar de algunos lugares. Me llama la atención Pedro, el que antes era Simón el pescador, y el Señor le puso ese nombre de roca, impuesto mismo por el Señor Jesucristo. Así nos cambia Dios. Dios nos cambia, no quizás de nombre, pero sí nos cambia y renueva nuestra mente, nuestro corazón. Así siempre va a ser el llamado del Señor. Siempre va a cambiar nuestras vidas. A la diáspora, a las personas, este era un término técnico que se le daba a los judíos que en esa época que vivían dispersos y grupos que vivían fuera de Jerusalén. Esa es la diáspora. Y le dice así: elegidos según el previo conocimiento de Dios. Una iniciativa divina. Amado hermano, que somos y creemos en Cristo Jesús, nosotros hemos sido llamados a tener no solamente una relación con Jesús, sino también a compartir el mensaje de salvación con aquellas personas que no lo conocen. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Déjeme decirle que esta sangre es una sangre del Cordero Pascual que fue derramada por nosotros
y para salvación y para fe. Versículo 3 dice así: bendito el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que con su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La dignidad de la vocación. Aquí quiero hablar que dice que se nos ha dado a renacer a una esperanza viva. Amados hermanos, la meta determina el camino. La meta determina el camino, y aquí la meta es la salvación eterna. Si nosotros estamos seguros de que la meta es la salvación eterna, el camino va a estar ya trazado, porque Jesucristo nos enseñó cómo andar en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros es un término que se le da a los cristianos, que el mundo o la sociedad los hace a un lado, porque les dicen los aleluyas, les dicen los que tienen la Biblia en la mano, los que se peinan para un lado. Hemos sido determinados, nos han sido señalados como extranjeros y peregrinos. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que nosotros hemos sido llamados a una esperanza viva. Amados hermanos, que Dios guarde nuestras vidas, y estamos seguros, si nosotros y nuestros planes son planes terrenales, en la vida que el Señor tiene para nosotros, la esperanza va a estar muerta. Pero amados hermanos, si determinamos la meta, que es la salvación de nuestras almas, nosotros vamos a tener una salvación, y esta no es temporal, sino que cuando Jesucristo regrese una vez más, estaremos con Él como Él prometió. Una esperanza viva, una fe, a una confianza en Dios, que es esencial para la salvación. La experiencia cristiana de dislocación social de un mundo pagano se denomina sufrimientos. Jesucristo sabía que íbamos a ser señalados, que íbamos a ser excluidos, que íbamos a sufrir. Pero recuerden, amados hermanos, que tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para usted y para mí, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esta nueva vida nos debe llevar a una acción. Nos tiene que llamar a hacer algo hacia nosotros, y este llamamiento es a una vida santa. Nosotros estamos preparándonos, amados hermanos, para el advenimiento final del Mesías. Jesucristo ya vino y se encarnó, murió por nosotros, resucitó y regresó una vez más al Padre. Y Él prometió regresar una vez más. Nosotros los cristianos estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, y el llamamiento a la alianza pentecostal es una vida en santidad. Es decir, después de que el Espíritu Santo vino en Hechos 2, que regresó y vino como un viento recio y posó sobre los discípulos y los que estaban ahí, es un llamado para vivir en santidad. Y ese es el tema también del capítulo 1, un llamamiento a la santidad. Una alianza que es una vida entre el Señor y nosotros, porque fuimos rescatados. Así como Israel fue apartado para ser un pueblo santo, para que no se mezclara y que no adorara a otros dioses, ni los Baales, ni Acera, nosotros fuimos separados para vivir en santidad. Fuimos rescatados, amados hermanos, no con metales preciosos, ni con oro, ni con plata, ni diamantes, sino que el precio de nuestro rescate fue la sangre del Cordero Pascual, de modo que nuestra fe se ha convertido en nuestra esperanza. La fe que tenemos se ha convertido en la meta de la salvación que debemos estar buscando. Nosotros, en estos tiempos que estamos viviendo como peregrinos y extranjeros. Hemos sido llamados a vivir en santidad en estos tiempos tan difíciles. La gente está necesitada de esa salvación. Ellos necesitan esa herencia, que nosotros se las presentemos a ellos. Y la única manera que lo van a poder escuchar es nuestra proclamación, porque se nos ha dado esa vocación a nosotros. Que no nos importe lo que nos digan, cómo nos etiqueten y cómo se expresen de nosotros. Recordemos que Jesús mismo sufrió, y Pedro hace relación a los sufrimientos de Cristo con los sufrimientos que íbamos a tener nosotros en este tiempo. Entonces, amados hermanos, la invitación final aquí del capítulo 1
Me gusta mucho así, y Pedro lo dice con este cántico, así con este himno. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Que ese sea, amados hermanos, nuestra oración, y Dios los bendiga. Espero que este devocional haya sido de bendición. Un abrazo y nos vemos en el capítulo 3. Muchas bendiciones.